Gracias a todos y de verdad quiero tomarle la palabra a Salvador Guerrero. Creo que es muy importante conocer los esfuerzos que se están haciendo en todo el país para poder atender la violencia contra las mujeres y potenciarlos. Y además porque me parece lo más importante de esta charla es que justamente de lo que se trata es de salvar la vida de las mujeres y entre todos podemos conocer qué alternativas hay, darlas a conocer y que sepan las mujeres que efectivamente no están solas, que hay alternativas y que en estos espacios van a poder encontrar respuesta. Y pues agradezco a todos los panelistas por su participación y ahora daremos lugar al siguiente panel que estará moderado por mi compañera diputada, la diputada Verónica Sobrado, pues para tratar el otro gran tema que tiene que ver con el atender el asunto de la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con el presupuesto. Dicen que el amor pues se tiene que ver reflejado también con los dineros y si no hay un presupuesto claro y etiquetado para poder implementar todos los programas y políticas públicas, pues difícilmente se podrá contar con una prioridad en estos temas. Por eso es que hemos decidido también de cara a esta contingencia hablar de los presupuestos que hay en esta materia, particularmente en el anexo 13, y para ello le agradezco a la diputada Verónica Sobrado, a quien le agradezco que haya aceptado moderar esta mesa y le dejo la palabra para que ella haga la presentación. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Al contrario, en primer lugar, quiero agradecer a Marta Tagle por generar estos espacios de reflexión y análisis que nos permiten, como decía hace un momento mi compañera Erika, pues conjuntar esfuerzos y poder dirigir acciones más concretas a favor de las mujeres y las niñas de México. Así es que agradezco también a las diputadas compañeras que nos acompañan, Dulce María Sauri, Vero Juárez, a Erika Sánchez, a quienes participaron en el foro, en el primer panel. Muchas gracias por todas sus participaciones. Y bueno, vamos a dar inicio al panel número 2 titulado Presupuestos Públicos para Mujeres durante la Emergencia Sanitaria. Para este panel tenemos como ponentes a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, a Mariana Campos, coordinadoras de programas de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, y a Matilde Pérez Romero, investigadora de Fundar. Quiero comentarles a todas y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a quien agradecemos que estén con nosotros, que para este panel se hicieron 3 preguntas detonadoras que son las que se van a desarrollar a lo largo del mismo. La primera es, ¿cuáles son los principales retos y obstáculos que enfrentamos gobierno y sociedad civil para garantizar el presupuesto público necesario para la operación de programas para que las mujeres se enfrenten de mejor manera a la crisis sanitaria? La segunda, ¿qué debe hacer el Estado mexicano para garantizar el presupuesto público para la operación de programas y políticas públicas que atienden la violencia contra las mujeres y las niñas en esta crisis sanitaria? Y la tercera, ¿cuáles serían las recomendaciones para que sin dejar de atender la emergencia sanitaria no se descuiden otras áreas prioritarias como la salud, la educación, la economía y el fomento al empleo para las mujeres? De tal forma que vamos a escuchar a nuestra primera ponente, Wendy Figueroa Morales, quien es psicóloga feminista, titulada con más de 20 años de experiencia en organizaciones no gubernamentales en el tema de derechos humanos, violencias contra las mujeres y perspectiva de género. Ha ocupado puestos de dirección y coordinación a nivel regional y nacional. Actualmente y desde noviembre de 2013 es directora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencias y sus hijas e hijos. Es referente en México de la campaña internacional del Banco Rojo para prevenir feminicidios. Además, es fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes para la Igualdad y referente en los países de América del Norte y América Central. Recientemente fue parlamentaria del primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México, siendo designada como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y como vicepresidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. Cuenta con la certificación como consultora independiente por el Centro Mexicano de Filantropía.
Ha desarrollado diversos materiales y modelos de actuación, así como recibido algunas distinciones, entre ellas el premio Mujeres que Caminan Segura por la doctora Marcela Lagarde en la categoría de profesionistas de la sociedad civil que promueven el empoderamiento femenino. Segundo, medalla y diploma como huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por la legislatura en el Parlamento de Mujeres. Y tercero, mención honorífica del premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. Así es que recibimos para iniciar este panel a Wendy Figueroa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer saludarlas. Marta Tagle, gracias por este espacio de diálogo, de generación, de espacios de reflexión para poder hablar. Y bueno, por ahí les pedí que mientras yo hablaba pudieran pasar algunas imágenes de lo que somos los refugios, justamente porque para nosotros en la Red Nacional de Refugios, con quienes trabajamos, a quienes acompañamos, son personas. Y en ese sentido es importantísimo que cuando hablemos de presupuestos también hablemos precisamente de que este presupuesto, si va con una mirada de género y de derechos humanos, va encaminado a las mujeres, niños, niñas, a todas las personas de este país. Y bueno, trataré de dar respuesta a estas tres preguntas que son súper importantes. Y bueno, yo empezaría diciendo que en un país como México, en donde ocurren 10 feminicidios diariamente y 34 niñas son víctimas de violencias sexuales, resultando embarazos no deseados, es necesario contar con un presupuesto de egresos de la Federación con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Esto quiere decir que el ejercicio de un gasto de un gobierno no es neutro al género y el país, México, tiene la posibilidad de disminuir o incrementar la desigualdad entre mujeres y hombres. Es imprescindible que se apruebe un presupuesto de egresos de la Federación que asigne recursos suficientes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres en todas las esferas públicas y privadas, a fin de atender las problemáticas que limitan la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Esto como la inaccesibilidad que tenemos muchas mujeres en los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la pobreza, por supuesto, las violencias familiares y de género que hemos visto que ahora con la contingencia del COVID se han incrementado. Me parece que es importante también decir justo que el COVID viene a reflejar las desigualdades y las brechas tan grandes que hay en nuestro país, donde venimos a mirar que hay grupos socialmente con mayor riesgo y vulnerabilidad, como son las mujeres en todas sus diversidades, indígenas, con discapacidades, las mujeres de la tercera edad, los niños, las niñas, y bueno, también hemos mirado que las violencias contra las mujeres y los feminicidios no están en cuarentena. Y eso es fundamental porque este es un tema histórico, no tiene que ver con este gobierno, es importante decirlo, ¿no? Es una deuda histórica que se tiene en nuestro país. Estamos viendo que los índices de violencia se están incrementando y que al mismo tiempo, bueno, lo que estamos ahorita mirando y atendiendo, pues es todo esto que se dejó de hacer. Me parece que históricamente no ha habido un presupuesto que garantice precisamente que los recursos destinados sí vayan dirigidos a disminuir las brechas de desigualdad, a atender precisamente todas estas cuestiones de vulnerabilidad que hoy día lo estamos viendo, para poder implementar acciones del COVID-19 sin que se invisibilicen los derechos humanos de las personas, tendremos que haber atendido estas desigualdades, ¿no? Es así que en la asignación presupuestaria debe de venir acompañada precisamente e inducir diversas acciones para disminuir las injusticias, disminuir justo estas situaciones de discriminación y las violencias contra las mujeres. Por ende, me parece que designar o hablar de designar un presupuesto público de un país no solo debería de enfocarse en el sector económico, sino también en el sector social, lo que refleja las prioridades de un gobierno en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y, por supuesto, la autonomía de las mujeres. Al hacer un análisis del anexo 13 de este PEF 2020, pues bueno, vemos lamentablemente que el anexo 13, y seguramente muchas y muchos ya lo sabemos, pero es importante decir que el anexo 13 representa apenas el 1.48% del presupuesto total del país. Y en el tema de refugios, que bueno, es el tema que nos compete y que hacemos, pues bueno, es lamentable que de ese 1.48% que representa el anexo 13,
que sabemos que son aquellos programas que van encaminados a promover una igualdad sustantiva, a disminuir las brechas de desigualdad, pues solamente el 4% está representado para los refugios. Y eso es bien importante decirlo porque creo que en ocasiones hay esta confusión y si hay o no hay presupuesto para el refugio, pues bueno, tenemos que agradecer desde la Red Nacional de Refugios a todas las diputadas que están hoy día acompañándonos y las que no están, que lucharon por un presupuesto para el PEF 2020, donde incluso hubo un incremento para este año a comparación de los años pasados. Y por supuesto que, bueno, se ha logrado mantener un presupuesto cada año, el cual ustedes saben más que nadie, las organizaciones de la sociedad civil, que ha sido súper complejo estar luchando, estar buscando, estar comprobando que los refugios, que son las imágenes que ustedes están viendo, operamos y que restituimos derechos, ¿no? Y bueno, ¿cómo estamos ahorita? Pues estamos hablando de que sí, por supuesto hay un presupuesto, es un presupuesto que está en la ley, pero esto no quiere decir que los refugios tengan ahorita el recurso, ¿no? Y eso son dos cosas diferentes. Reconocemos, por supuesto, la acción afirmativa y la agilidad que ha hecho el INDESOL en conjunto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para facilitar que los refugios tengan a la brevedad posible el presupuesto, pero bueno, sí es importante decir que todavía hoy día no hay ningún refugio que cuente con el presupuesto etiquetado. Y esto es importante mencionarlo porque a veces tenemos la idea de que, bueno, ya está ahí el recurso y que los refugios acceden de forma inmediata, y esto no es así. Y es una de las cuestiones y observaciones que hemos hecho desde la Red Nacional de Refugios, de transitar realmente una política de Estado donde se tenga un presupuesto bianual o multianual para que los refugios continúen con su operación y no tengan que estar pasando por tiempos presupuestarios de Hacienda, por tiempos que muchas veces, dependiendo de el partido o el cambio del partido que esté en el poder, pues se hace más fácil o más complejo, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a transitar justamente a una política presupuestaria con enfoque de género, de derechos humanos, que garantice precisamente la oportunidad de hacer un cambio, establecer y abordar un presupuesto de egresos de la Federación que etiquete y asigne recurso específico para las mujeres y la igualdad sustantiva, y por lo tanto que refleje el compromiso del Estado mexicano con el respeto y protección de los derechos humanos a todas las mujeres y, bueno, de esta forma resolver las desigualdades en los distintos ramos administrativos y programas presupuestarios. Esto se ve afectado en muchos programas que atienden los derechos de las mujeres. Me parece que tenemos en este momento la oportunidad de un cambio. El cambio de este gobierno puede significar una congruencia para plasmar en el presupuesto de egresos de la Federación acciones que realmente contribuyan a saldar aquellas deudas que el gobierno mexicano tiene desde hace varios años con las mujeres, acelerar la igualdad de facto entre los hombres y las mujeres, como lo marca la CEDAW, que señala la importancia de aprobar y designar presupuestos públicos con perspectiva de género para la igualdad sustantiva. Me parece que es tiempo que pues hagamos este cambio donde las injusticias económicas, sociales y culturales, que insisto, hoy se están mirando más con el COVID-19 y están siendo más palpables. Hay acciones que celebro desde el gobierno federal para informar qué pasa con el COVID, pero me parece que faltan hacerlas de forma intersectorial con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad. Hay muchas mujeres que están fuera, no estamos llegando a las comunidades indígenas, no estamos llegando a las comunidades sordas. Hablamos de hacer clases vía internet, pero hay muchos niños y niñas que no tienen acceso a Hablamos de hablar al 911, pero hay muchas mujeres que no pueden acceder a estos servicios, que cada día están siendo muchísimo más complejo acceder a la justicia. Si en un panorama, lo voy a poner entre comillas, normal, es difícil acceder a la justicia, con el COVID-19 hemos visto que está siendo cada vez más difícil. Acabamos de sacar justamente hoy un informe de nuestra campaña. Como ustedes saben, hace un mes lanzamos la campaña Aislamiento sin violencia no está sola. Y bueno, el informe refleja que en este primer mes se incrementaron más del 80% de las llamadas y mensajes recibidos en la Red Nacional de Refugios de solicitud de apoyo por causas de violencia de género. Esto es gravísimo, ¿no? Otra cuestión importantísima es que el 19% de las mujeres reflejaron
que antes de comunicarse con nosotras habían pedido apoyo a alguna instancia de gobierno y que, bueno, justo no le habían dado el auxilio esperado. Y hemos visto que también estamos sobre rebasadas en el tema de atender realmente con enfoque de género y derechos humanos, y soy muy insistente en estos enfoques porque eso hace la diferencia entre revictimizar y dar una atención efectiva y puntual a simple y sencillamente estar rebotando el caso lamentablemente, ¿no? En este mes se ha incrementado a nivel nacional el 12.71% de ingresos a refugios, y en algunos refugios de nuestras redes, de nuestra red, nos dicen que ha incrementado el 50%. ¿Esto qué significa? Que, por supuesto, es urgente que tengamos el presupuesto, pero también es urgente pensar qué vamos a hacer después del COVID-19. Es decir, hemos visto también una disminución de las llamadas telefónicas y se han incrementado los mensajes de texto de redes sociales pidiendo auxilio. Entre más tiempo pase la contingencia y más tiempo estén en cuarentena, las posibilidades de acceder a un teléfono, hacer una llamada, van a ser muchísimo más limitantes, y tenemos que estar preparadas y preparados en el Estado mexicano para que después de que pase esta contingencia se reactiven y se incrementen las denuncias por violencia contra las mujeres. Pero no solamente, el tema no es que se incrementen, por eso es que insisto en dejar de ver números, ver personas, es cómo vamos a atender cada una de esas demandas y qué seguimiento vamos a darles, recordando que el 40% de los feminicidios pudieron haberse prevenido porque las mujeres hicieron una denuncia previa. Entonces, esto es ocupante, es algo que nos tiene que llamar la atención, por supuesto. Y bueno, ¿qué podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil? Pues no nada más que podemos. Yo creo que así, o desde la Red Nacional de Refugios, nuestra filosofía es, así como exigimos que haya un presupuesto etiquetado para los refugios, para disminuir las brechas de desigualdad, también solicitamos que haya esta transparencia y este compromiso por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que deben de ser transparentes, rendir cuentas y también trabajar en apego a los derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad. Y eso es lo que hacemos en la Red Nacional de Refugios. Sabemos 69 espacios de prevención, atención y protección en 21 estados de la República, y todos los refugios que conforman la red tienen un proceso de validación, un proceso de transparencia, de rendición de cuentas, tienen que seguir protocolos de código de ética, porque tenemos que ser garantes para no revictimizar a las mujeres. Me parece que desde la congruencia tenemos también como sociedad civil dar este compromiso y poner en el centro de la actuación los derechos humanos de las mujeres. Esto nos lleva a estar en un proceso de automonitoreo, de autogestión, de profesionalización, y bueno, termino diciendo que las mexicanas hoy día, niñas, adolescentes de todas las edades, necesitamos que se nos garantice el derecho a una seguridad integral, a una vida libre de violencias, a contar con refugios confidenciales que tengan un presupuesto permanente, bianual, insisto, claro, con el monitoreo que se requiere, pero también necesitamos que el Estado mexicano mira a la sociedad civil como esta parte de la democracia, que podamos sentarnos a hacer planes intersectoriales con la suma de todas las partes. Este problema de doble epidemia que tenemos, violencia contra las mujeres y COVID-19, solamente se puede atender con la suma y articulación de acciones, creando redes y entendiendo que todas y todos tenemos que participar. Es fundamental presupuestos con perspectiva de género que garanticen un crecimiento sostenible, democrático para todas las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país. Muchísimas gracias, Wendy, por tu exposición. Sin duda, es sumamente necesario contar con un presupuesto con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, que no solamente se limite a un anexo, sino que sea transversal en todos los programas, en todas las dependencias, con el fin de precisamente de eliminar estas desigualdades, porque si no se hace de esta manera, no vamos a poder avanzar. Voy a dar paso a nuestra siguiente ponente, Mariana Campos. Ella es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, es colaboradora del programa de Eduardo Ruiz Gili en Radio Fórmula. Anteriormente se desempeñó como consultor asociado de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, y como coordinadora de proyectos de investigación en Fundación IDEA. Como consultora participó en proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Programa de Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, y además para diversos programas del gobierno federal.
Al inicio de su carrera, trabajó en la Dirección General de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como asesora en la oficina del Secretario de Hacienda en proyectos de transformación de la hacienda pública. Es maestra en políticas públicas por la Universidad de Carnegie Mellon, en donde se graduó con distinción académica, y licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Bienvenida, Mariana. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias a las organizadoras. Un saludo especial a Marta, a Dulce María y a todas las diputadas que están aquí, colegas de la sociedad civil. Creo que nos reúne un tema que, como se dijo hace un rato, no tiene colores, no tiene orientación política, sino simplemente es el tema de darle un nuevo valor a la figura de la mujer en nuestra sociedad y sin duda combatir la violencia de la que es víctima en el día y que ahora en esta pandemia está siendo especialmente afectada. Me gustaría, mucho platicar muy brevemente antes de pasar a mi análisis del anexo de género, que no solamente vamos a ver cosas tremendas ahorita en la pandemia, sino también posteriores, porque desde el punto de vista económico, la mujer está inmersa en un grupo muy vulnerable en este momento. Entonces, yo creo que va a aumentar la vulnerabilidad de la mujer, su vulnerabilidad económica, su empoderamiento económico, y esto la va, desde luego, a poner en una situación muchísimo más proclive también a ser víctima de violencia. Tenemos actualmente muy poco o muy pocas intervenciones del gobierno, dado que su política social está puesta en grupos de edad que no están considerando, por ejemplo, a las personas que están empleadas o ocupadas. Está muy enfocada la política social en los pasos o en las etapas de vida previas al trabajo y posteriores al trabajo. De ahí las becas Benito Juárez. Tenemos también una cantidad de recursos muy importante en las personas mayores, en los adultos mayores, pero hay pocos recursos y programas que estén cubriendo la parte de la vida en donde está uno en el empleo o en la ocupación, según el sector sea formal o informal. Entonces, en ese sentido, no estamos teniendo apoyos en esa etapa, y esto hace que además con la pandemia, las personas que van a perder su empleo, he estado viendo números dramáticos el día de hoy, alrededor de 5 muy pronto, porque no están teniendo ingresos, han perdido la mayor parte de sus ingresos. Entonces, dentro de estos grupos, este grupo vulnerable, especialmente el que está en la economía informal, pues las mujeres son una parte muy relevante. Entonces vamos a tener una falta de ocupación y de empleo relevante en las mujeres, y tenemos que estar muy atentas de la vulnerabilidad que esto le va a ocasionar en distintas dimensiones de la vida. Pero bueno, paso al tema de el anexo. Yo soy una persona muy inconforme con el anexo presupuestario que hay para género. Me parece, lo he seguido por varios años, me parece que es un instrumento muy poco útil y que la verdad no está obedeciendo una metodología adecuada para integrarse. Entonces, mi primer llamado es a que el anexo de género obedezca una metodología de clasificación, de identificación de los esfuerzos que se hacen en esta materia. Y creo que además es muy importante que me parece que el anexo tiene que reflejar las políticas y las intervenciones. Hace rato se hablaba del modelo de intervención para contener la violencia. Tiene que presupuestarse precisamente los modelos de intervención y no ser más bien como una especie de instrumento para nada más tratar de cuantificar lo que parece un esfuerzo que está haciendo el gobierno, ¿no? Creo que está terminando siendo eso. Por ejemplo, les voy a poner mis láminas sobre esto que menciono. Tenemos en 2020 uno de los anexos de género más cuantiosos en términos de recursos, de acuerdo con la información que tenemos a la mano. Pero lo que vemos es que realmente estos programas, cuando se presupuestaron, ni siquiera tenían reglas de operación.
De hecho, hubo una discusión al respecto y hubo algo de presión para que el gobierno aceptara, obligar a varios de sus programas a tener reglas de operación. Pero en su momento, pues la verdad es que no los tenía y pues ya se estaba presupuestando esto en el anexo de género, ¿no? Sin reglas de operación es muy difícil aterrizar el diseño de género. Entonces, ¿cómo podíamos ya saber de antemano que sí tenía un diseño para considerado digamos, instrumentos o mecanismos de focalización para promover esta igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, a lo que voy es que realmente se introducen programas que no tenemos garantía de que cuenten con el diseño ni de que van a tener un impacto en materia de género. Entonces, yo creo que tenemos que por eso crear una metodología en donde sea mucho más riguroso el qué programas realmente están teniendo un impacto. Otro de los problemas que vemos en el anexo de género es que la verdad no estamos teniendo, o lo que nos refleja este anexo es que no estamos teniendo un enfoque hacia la violencia o hacia la protección de la mujer, que es uno de los temas más sensibles y es el que el día de hoy nos convoca. Bueno, pues en realidad es muy poco el dinero que este anexo nos está reflejando. Por lo cual yo creo que es un llamado de atención en el sentido de que tenemos un presupuesto que no está privilegiando la parte de protección y está más bien enfocado en otras áreas. No quiero decir que no puedan ser útiles, pero sinceramente no se está privilegiando en lo más mínimo el tema de protección. Aquí tenemos, creo que ya se ve la pantalla, aquí tenemos precisamente los gráficos que nos hablan de cómo ha subido supuestamente el dinero que está enfocándose a la igualdad de género. Sí, pero no necesariamente esos programas realmente cuentan con un diseño probado en la materia, ¿no? Actualmente en el anexo lo integran 96 programas presupuestarios, de los cuales estos 96 se encuentran en el gobierno federal y tenemos 14 programas que están en la CFE, en el IMSS, en el ISSSTE y en Pemex, que son parte del sector público presupuestario. Si vemos el enfoque temático, pues el 39%, casi 40% de los recursos están en el programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Posteriormente tenemos alrededor de 22,000 millones de pesos en un chorro de programas que tocan el tema de salud y, digamos, son programas importantes porque algunos hay de salud reproductiva, pero hay muchos otros que la verdad está como muy fragmentado el esfuerzo porque es muy poco dinero en una pedacería enorme de programas que habría que realmente evaluar si tienen algún impacto o no. Después se encuentra alrededor de 13,000 millones de pesos en Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas de educación básica, Sembrando Vida, la beca universal de educación media superior y las becas de posgrado, ¿no? Entonces, por la temática que vemos, estamos poniendo el dinero sobre todo en temas de capacitación, si es que consideramos que esto puede generar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, además de todas las becas. Pero pues definitivamente hay poco pues la verdad muy poco de dinero en la parte de protección. Nosotros hicimos un análisis más fino aquí abajo que les voy a mostrar, en donde encontramos, trazamos, hagan de cuenta que la temática de los programas la asociamos a definiciones de vulnerabilidad y encontramos que en la parte de prevención o protección hay pues muy poco dinero. Encontramos nada más 500 millones de pesos de un anexo que supera los 60,000 millones de pesos, ¿no? Para que se den ustedes una idea del poco peso que tiene toda la parte de prevención o protección. Y bueno, también encontramos que existen o han existido programas que a veces se quedan fuera. Hay algunos que ya se eliminaron o que se les redujo su presupuesto de manera importante y no se encuentran dentro de este anexo. Un ejemplo es promover el respeto a los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues ese programa no tiene, no está dentro del anexo de género, ¿no? El seguro de vida para jefas de familia,
que todavía tenía un poco de dinero, pues bueno, ese tampoco se encuentra dentro del anexo. Entonces podemos también encontrar algunos programas que podría valer la pena explorar, valorar si deben de ser o no parte, pero no son parte el día de hoy, ¿no? Otro problema que tenemos con el anexo es que una cosa es el presupuesto que se aprueba y otra cosa es el presupuesto que realmente se ejerce, ¿no? Entonces, es muy importante, en mi opinión, que además de generar una metodología robusta para realmente identificar los programas que están atendiendo las vulnerabilidades de género, entre ellas una muy importante, la de protección a la violencia, bueno, pues otra manera de hacer que esto se cumpla es generar rutinas de trabajo entre la sociedad civil y las legisladoras interesadas en el tema, para que de manera rutinaria, cuando salga la información presupuestaria, le vayamos dando seguimiento a indicadores que nos hablen de cómo realmente se está ejerciendo el presupuesto, ¿no? Porque es natural que luego se generen subejercicios en varios de estos programas y que finalmente tampoco se cumpla el presupuesto como se había aprobado. Y creo que esto podría dar pie a que haya trabajo legislativo al respecto, es decir, llamados a la autoridad, rendición de cuentas sobre el por qué los programas no están recibiendo el financiamiento que se estableció en el decreto. Bueno, yo cerraría diciendo que, bueno, nada más les quería enseñar, por ejemplo, este programa, el de salud materna, sexual y reproductiva, cómo durante muchos años se mantuvo en subejercicios, ¿no? Se aprobaba una cantidad que nos enseña aquí esta línea naranja y en realidad se ejercía la línea que ven aquí en amarillo. Entonces, pues definitivamente no necesariamente se ejerce lo que se aprueba, ¿no? Aquí también teníamos el de estancias infantiles, que ahora ya está muy recortado, pero de todos modos es un programa que tampoco se ejercía el presupuesto que se le aprobaba. Y otro de las imágenes que yo les quería mostrar tiene que ver con pues, las diferentes carencias sociales que tienen las mujeres. Y esto lo quiero plantear porque ahorita estamos atravesando por la pandemia del COVID y como ustedes pueden ver en esta imagen, vemos que muchas carencias han permanecido muy constantes en las mujeres, ¿no? Es decir, son pocas las mujeres que han ganado acceso o que han podido superar algunas carencias y vemos que justo la de los servicios de salud es una de las que, es la que más tuvo progreso en los últimos años. Esta cifra compara 10 años y nos dice que mientras en 2008 eran 21 millones de personas las que tenían carencia social por acceso a la salud, en realidad en 2018 eran solo 9 producto del programa Seguro Popular. Y estamos hablando de más de la mitad de las mujeres que obtuvieron acceso a los servicios de salud. Y creo que es súper ese programa ya no está operando, se aprobó el INSABI, un programa de salud que todavía no cuenta con reglas de operación ni tiene presupuesto sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que esta es otra de las afectaciones fuertes que pueden darse para específicamente el grupo de mujeres, especialmente en el segundo nivel de atención, que está dedicado a la atención del embarazo y parto. Entonces creo que en los próximos meses podríamos estar afectando tremendamente a las mujeres que eran beneficiarias del Seguro Popular, que son del mismo grupo del que estoy hablando, de economía informal, y que van a ser fuertemente golpeadas con el desempleo y la desocupación y al mismo tiempo con mucha incertidumbre sobre su cobertura en el acceso a la salud con este cambio que hubo del Seguro Popular al INSABI. Pues yo con esto cierro mi participación. Les agradezco mucho el espacio. Gracias, Mariana. Muy interesante lo que nos comentas. Efectivamente, el anexo 13 creció de 2019 a 2020 un 37.5%, pero fueron programas que aún no conocemos cuáles serán sus indicadores de género y que si bien tienen ya algunas reglas de operación, no queda claro cómo van a ayudar a disminuir las desigualdades y así lo hemos manifestado en el análisis de las reglas de operación que como Comisión de Igualdad enviamos a la Secretaría de Hacienda. Esperamos que sean escuchadas estas voces porque desgraciadamente si no se atiende estos puntos, pues difícilmente el presupuesto servirá para
para eso, para la eliminación de brechas. Gracias, Mariana. Damos paso ahora a nuestra tercera ponente, a Matilde Pérez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es especialista en temas de documentación, sistematización y análisis de casos de violaciones a derechos humanos, así como monitoreo, seguimiento y análisis de presupuesto y política pública. De 2001 a 2003 se desempeñó como coordinadora del área jurídica del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavona C. en Chilapa, Guerrero. De 2003 a 2008 se desempeñó como asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos La Montaña, Tlachinoya, y coordinó el proyecto de monitor civil de la policía y de los cuerpos de seguridad en la montaña de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. En Fundar se desempeña como investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción. De 2016 a 2019 fue investigadora del programa de género, derechos y políticas públicas, colaborando en el proyecto de partería y presupuesto. De 2013 a 2015 fue investigadora del área de presupuestos como enlace en Guerrero y llevó a cabo el monitoreo a los programas de acción específico de salud materna y perinatal y prevención y atención de la violencia familiar y de género del estado de Guerrero. También colaboró en el proyecto de salud sexual y reproductiva. Bienvenida, Matilde. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Perdón, muchas gracias por la invitación y también por convocar a este espacio de discusión y reflexión que se hace necesario en este momento tan importante que enfrenta el país. Yo trataré también de responder a estas preguntas de manera breve y trataré un poco de problematizar el tema del presupuesto en políticas públicas hacia las mujeres. La pandemia por la propagación del coronavirus trae consigo desafíos en todos los niveles, tanto para el gobierno como para la sociedad civil, desde la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y el involucramiento para acompañar las disposiciones que se han tomado para afrontar esta crisis. El alcance de las estrategias para proteger a los más vulnerables y mitigar los efectos en la economía que el Estado mexicano se ha planteado y en consecuencia los programas y acciones para la atención de la salud y la violencia hacia las mujeres, que este último tema es el que nos convoca para estar hoy aquí. Ya quienes me antecedieron hablaron mucho sobre los impactos diferenciados que las mujeres enfrentan debido a los roles de género durante esta crisis que trae consigo el confinamiento que tuvo como consecuencia. Pues las mujeres enfrentan mayor riesgo de contagio, de sufrir violencia doméstica, el aumento en la carga de labores del hogar y del cuidado pues de los otros, ¿no? Y bueno, también el aumento de la carga laboral para las mujeres que trabajan desde casa ahora con el confinamiento, pues ha habido muchas denuncias de mujeres también que los patrones les exigen incluso realizar más trabajo que el que se realiza en las oficinas. Estas son algunas de las cosas que de alguna forma se colocan como antesala para poder hacer un análisis sobre el presupuesto que está etiquetado o que el gobierno mexicano ha etiquetado. Bueno, y uno de los principales obstáculos que enfrentamos justo que pues los presupuestos que a situación de normalidad no alcanzan frente a esta crisis, pues también se hace un problema mucho más profundo. Desde el 2008, como ya también lo han comentado quienes me antecedieron, se han incluido en el presupuesto de egresos de la Federación recursos destinados a la atención para grupos específicos de la población o problemas nacionales que necesitan ser combatidas de manera integral. Esos recursos se visibilizan en los anexos y aquí, digamos, es donde radica la importancia de contar con estas acciones, ¿no? Porque finalmente podemos identificar las acciones, los servicios enfocados a atender a los diferentes grupos que viven en situación de vulnerabilidad y en el caso pues del anexo 13, pues, las mujeres.
El anexo 13, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, incluye 216 acciones. Esas acciones van encaminadas pues, para promover la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicación de la violencia de género y la erradicación de cualquier forma de discriminación de género. Digamos, el comportamiento que había tenido el anexo 13 en cuanto a los montos que han sido etiquetados o visibilizados. En 2008 tuvimos un importante incremento al presupuesto de aproximadamente, en relación al presupuesto del 2019 al 2018, de 46% con datos deflactados, y en relación del presupuesto del 2019 al 2020 representan más o menos un 28% de incremento. Esta situación nos hace un poco empezar justo a problematizar en términos de cómo se está etiquetando recursos y cómo se están visibilizando en este anexo, justamente porque al revisar, digamos, desde el presupuesto, en dónde es que había habido, digamos, estos aumentos tan importantes, lo que identificamos fue que justo para 2019 se incluyó el programa de jóvenes construyendo el futuro y la beca universal de estudiantes de educación media superior Benito Juárez, ¿no? Que en parte, digamos, esto fue lo que, no sé, tal vez no sea la palabra correcta, pero sí lo que infla el presupuesto, ¿no? Es decir, sí hubo un incremento al presupuesto, pero en realidad estamos hablando de programas que no necesariamente, que sí están beneficiando a mujeres, pero no necesariamente de manera, digamos, mucho más específica, y no podríamos como identificar digamos, lo que está aportando, ¿no? para este sector. He construido un PDF sobre, digamos, el comportamiento el análisis del presupuesto que se ha etiquetado para el anexo 13, justo, digamos, desde estas dos vertientes. Una, desde dónde se están visibilizando los aumentos mayores en este anexo 4, y otra, donde están las acciones que desde Fundar y desde otros colectivos hemos identificado como acciones que están, digamos, directamente vinculadas a promover la igualdad, a erradicar la violencia y la discriminación hacia las mujeres. Entonces, no sé si me puedas ayudar, por favor, con el documento del PDF. Bueno, aquí era un poco lo que les comentaba respecto al incremento que identificamos que el anexo 13 tuvo entre el 2018 y el 2020. Sí se ve un importante crecimiento. Aquí están, digamos, los ramos que están vinculados a este anexo. En realidad son 33 secretarías o 33 ramos que son los que están, digamos, pues encargados de la ejecución de estos recursos. Y, digamos, aquí es donde empezamos a identificar que una de los ramos que tuvo un alto porcentaje respecto a los recursos del anexo, pues es el bienestar. Y en comparación o en contraste, por ejemplo, con salud, que está en la posición 28, que representa un 5% de los recursos. Entonces, en ese sentido, digamos, aquí es donde podemos empezar a tejer, digamos, en dónde es que están siendo, en dónde están puestas las prioridades, digamos, en el tema de igualdad de género entre mujeres y hombres. Y ya, digamos, al analizar exactamente la secretaría o el ramo que está o que tiene los mayores recursos del anexo 13, pues efectivamente aquí podemos ver que el de pensión para el bienestar de las personas adultos mayores representa el 99% de los recursos
qué bienestar tiene asignados o etiquetados. Por último están la última parte de estas tablas. Son las acciones y programas presupuestarios para la atención de la violencia, y que en realidad también muchas de ellas ya las mencionaron en el panel número 1, y que es el tema de salud sexual y reproductiva, que en relación de los recursos que tuvieron etiquetados entre el 2019 y el 2020, pues en realidad hay un incremento del 3%. En relación a los subsidios para los refugios y centros de atención extrema para mujeres víctimas de violencia, también vemos que aquí hubo un incremento importante. Y promover la atención para la prevención de la violencia contra las mujeres, las acciones de coadyuvanza para las alertas de género, que aquí sí tuvo un recorte importante también, y los recursos transferibles para la implementación de medidas que atienden los estados y municipios que cuentan con la declaratoria de alertas de violencia de género, que también tuvo un incremento del 16%, y la construcción y equipamiento de los centros de justicia para las mujeres. Es decir, estas últimas acciones que están aquí en esta tabla son las que el gobierno federal se plantea, bueno, algunas de las acciones que el gobierno federal se plantea para la atención de la violencia y la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. En este sentido, digamos, esto es lo que está etiquetado en el presupuesto, ¿no? En el 2020 en relación al 2019. Sin embargo, digamos, frente a esta crisis sanitaria, digamos, en este momento no es posible tener información respecto a las afectaciones positivas o negativas que van a tener estos programas. Es decir, no sabemos si frente a la crisis les van a destinar más recursos a estos programas, o para la atención de la crisis sanitaria que se está como volcando mucho más al tema de salud, a la compra de insumos, el tema de hospitalario, pues le van a quitar recursos a estos programas, ¿no? Entonces, una de las cosas que desde Fundar hemos estado colocando y posicionando justamente es cómo uno de los obstáculos vinculado al ejercicio de los recursos, al presupuesto que se etiqueta en este anexo, justamente es la falta de información respecto a cómo se están adecuando estas acciones frente a la crisis, que eso es lo que no hay. En realidad hicimos una búsqueda justo pensando cómo hacíamos este match de decir, esto es lo que hay y esto es lo que se ha adecuado en relación a cómo se pensó estas acciones desde el gobierno federal. Y lo único que encontramos fue en el tema del Centro Nacional de Equidad de Género, por ejemplo, que tiene el P020 sí es salud sexual y reproductiva, pero también tiene un componente de atención a la violencia, también el aborto seguro. Entonces, aquí sí identificamos algunas cosas que la Secretaría de Salud, en concreto el Centro Nacional de Equidad de Género, estuvo colocando, digamos, en diferentes espacios en los que he estado desde sus páginas y desde las conferencias incluso en las que ha estado. Y una de las cosas es que pues, los servicios de salud sexual y reproductiva se deben mantener como servicios esenciales aún ante la epidemia del coronavirus. Es decir, aunque haya esta crisis sanitaria, aunque estemos pasando esto, los servicios de salud sexual y reproductiva son y deben mantenerse como servicios esenciales. ¿Y a qué se refiere esto? Pues al acceso a los métodos anticonceptivos, al acceso a la atención integral del aborto seguro, el acceso a la atención de la salud materna, el acceso oportuno a la atención de las emergencias obstétricas. Y bueno, frente también a la emergencia sanitaria como estrategia fundamental de salud pública, es indispensable garantizar la gratuidad de estos servicios. Es decir, no se traducen exactamente en acciones concretas que
que tengan necesidad de presupuestarse, pero que sí están colocando la necesidad de que estos servicios se tengan que mantener como esenciales. Pues también se puso, digamos, una línea de atención para denunciar cobros indebidos de servicios y los servicios especializados de atención a la violencia, que eso es como un poco lo que se ha colocado. Ahora, desde el lado de violencia, por su parte, digamos, las instituciones encargadas, que también ya las mencionaron, en este caso está la CONAVIN y ahora Indesol con el tema de los refugios, pues finalmente también ahí encontramos también, digamos, algunos obstáculos en relación a que justo como ya lo colocaba Wendy, el tema de la convocatoria para refugios especializados para mujeres, pues apenas acaba de abrir el 22 de abril, ¿no? O sea, 2 meses y algo después de que se empezó a suscitar todo esto y la convocatoria apenas está en curso. El tema de la convocatoria para los subsidios de centros de justicia para las mujeres, aun cuando también se abrió desde diciembre, pues está en proceso, ¿no? Entonces, la convocatoria para los subsidios de alerta de violencia de género, digamos, apenas se abrieron en febrero del 2017. Lo único que podemos identificar es que, pues, se pusieron a los centros de justicia como para mujeres, debido a la emergencia sanitaria por el COVID, pues van a estar funcionando, ¿no? En toda la República, aunque algunos sí están 24/7, otros están en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Entonces, aquí es un poco donde pues hay que hacer, digamos, los engranes de cómo ir problematizando justo de lo que hay etiquetado en el presupuesto y eso cómo se refleja en las adecuaciones que se vayan a hacer. Entonces vemos como un problema importante, fundamental, la falta de información sobre la evolución de las estrategias, ¿no? La falta de información sobre la evolución también de las denuncias por violencia, que ya los compañeros del primer panel lo explicaban, ¿no? Que sí se están haciendo acciones en lo local respecto a las denuncias, respecto a las órdenes de protección, respecto a todo esto, pero en realidad no hay información disponible que dé cuenta cómo la violencia ha aumentado, digamos, en esta situación de crisis, y la referente pues es el 911, ¿no? Entonces, más allá de eso, no sabemos qué trato se le ha dado, no sabemos exactamente cómo le están dando respuesta las instituciones a estas mujeres que son víctimas de violencia. Como lo vimos, siguen vigentes los programas previstos para la atención, pero no sabemos cómo se están aplicando los recursos, ¿no? Los retardos en la publicación de la convocatoria, como ya lo decía. Entonces es como un poco desde aquí los problemas que identificamos, ¿no? Entonces esto de entrada, pues digamos en términos de lo que se debería de hacer, pues es transparentar los recursos que ya estaban presupuestados. Debe de haber transparencia proactiva por parte de las instituciones. El INAI suspendió los plazos para las solicitudes de acceso a la información. Desde Fundar y otras organizaciones hemos estado empujando que se deben buscar medidas. Entendemos la situación, digamos, de emergencia, donde también están en riesgo pues las personas que laboran y trabajan, pero pensamos que sí se pueden buscar alternativas que puedan contribuir a que se pueda haber transparencia y podamos identificar de qué manera se están afectando estos programas, o sea, si de manera positiva porque se les está inyectando más recursos, o de manera negativa porque pues vamos a ver en los siguientes informes trimestrales que se supondría que tendrían que estar al 30 de mayo. En realidad ahí es donde vamos a identificar cuáles serían estos cambios, ¿no? Entonces, yo acá dejaría mi intervención, y creo que sí es momento
creo que la coyuntura, digamos, de la crisis la tendremos que aprovechar para repensar las instituciones, para repensar nuevas maneras de cómo pensar las acciones y las estrategias que se están pensando para la atención de las mujeres, ¿no? Muchas Gracias, gracias. Matilde. Sin duda, reflexiones muy importantes. Vamos a dar paso por tiempo nada más a 2 preguntas. La primera para Wendy, ¿cómo incidir en que se destinen recursos para atender la violencia contra las mujeres? Y la segunda para Mariana, ¿cuáles son las causas y o limitantes de que no se ejerzan los presupuestos aprobados? Les pediría por cuestiones de tiempo que fuéramos breves y decirles a todas y a todos los que han enviado preguntas que posteriormente se les dará respuesta. Wendy, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, ¿cómo incidir para poder hacer presupuestos justamente con perspectiva de género? Me parece que es un tema integral donde todos los 3 órdenes de gobierno tienen que estar presentes, donde también tenemos que hacer evidente justo la importancia de tener estos presupuestos que disminuyen las brechas de desigualdad. Me parece también importante tener diálogos constructivos, como lo ha estado haciendo la Comisión de Igualdad de Género, participativos justamente, pero también que empecemos a hacer uso de las voces de las mujeres. Insisto en esta parte de la intersectorialidad, tenemos que llegar a esas comunidades, escuchar realmente y bueno, dar un seguimiento, lo decía la compañera, si no damos seguimiento al presupuesto, entonces no sabemos qué está pasando. Un presupuesto sin seguimiento, sin identificar hacia dónde va, entonces pues realmente no va a tener ningún cambio. Me parece que esto se concluye o yo lo minimizaría en una palabra. Tenemos que hacer un diálogo democrático, constructivo y que este presupuesto sea incluyente, justo dejar, me parece, y con esto concluyo, dejar de generar políticas de pueblo y empezar a generar políticas de ciudadanía, donde hombres y mujeres tomemos decisiones y actuemos para el bienestar de todo nuestro país desde una inclusión y una igualdad sustantiva. Gracias, Wendy. Mariana, no sé si nos puedas dar respuesta. Bueno, dejamos esta pregunta que nos hicieron llegar, se las haremos, les daremos respuesta posteriormente. Ha sido un foro muy interesante este segundo panel de presupuestos públicos para las mujeres durante la emergencia sanitaria. Nos dejan claros los grandes retos que tenemos en Cámara de Diputados para tener presupuestos que realmente incidan en la disminución de las violencias, de la discriminación, porque solamente así vamos a alcanzar avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, porque solo así vamos a garantizar a las mujeres y a las niñas una vida libre de violencia. Agradezco a la diputada Marta Tagle la posibilidad de conducir este segundo panel y a todas nuestras panelistas, a Wendy Figueroa, a Mariana Campos y a Matilde Pérez. Les agradecemos mucho por compartir con nosotros sus experiencias y sus análisis al respecto de los presupuestos para mujeres y lo que tenemos que hacer ahora durante esta emergencia. Gracias, Marta, te cedo el micrófono. Muchas gracias, diputada Verónica Sobrado. De verdad agradecerles a todas sus participaciones. Como bien dice Verónica, nos quedan muchas tareas y de hecho ya intercambiamos mensajes con la diputada Dulce María Sauri y creo que nos parece muy importante que en el tema de presupuesto, tomando en cuenta que es la legislatura de la paridad y es el mayor número de legisladoras que ha habido, pues generemos un gran acuerdo para trabajar una propuesta de presupuesto de cara al presupuesto del próximo año que esté mucho más aterrizada, que realmente considere las necesidades estratégicas de las mujeres y que no deje de lado estos temas que hoy estamos atendiendo de cara a la emergencia, pero que, como también mencionaba y apuntaba Mariana Campos, pasada la emergencia sanitaria, seguramente quedarán muchas mujeres o muchos más temas de vulnerabilidad con respecto a las mujeres, porque incluso muchas de las políticas de reactivación económica están pensadas solamente para los hombres. Por ejemplo, el desarrollar obras de infraestructura pública, pues generalmente van dirigidas
a favorecer o generar opciones de trabajo para los hombres y son las mujeres las que seguirán quedando rezagadas. Entonces me parece que pasando esta emergencia, uno de los grandes temas que tenemos que darnos pues la tarea de trabajarlos es muy importante. A Matilde, pues agradecerle el análisis que Fundara ha venido haciendo, es muy, muy interesante toda la información que hay, además con respecto a la salud sexual y reproductiva, que en la emergencia sanitaria no se puede dejar de lado y que pues ya he visto varios comentarios en las redes pidiendo mayor información y les pondremos en contacto con Matilde. De verdad agradecer a mis compañeras legisladoras, a la diputada Dulce María Sari, a Verónica Juárez, Verónica Sobrado, a Erika Sánchez por su incorporación a este foro, por su confianza y por supuesto a todas las panelistas, muchísimas gracias por su participación. Nos quedan muchísimas tareas y pues quienes nos conocen saben que este foro no solamente se trata de un diálogo más, sino que asumiremos las tareas que salen a partir de esta charla para poder apoyar en esta situación de emergencia la situación que viven las mujeres de cara a las violencias y pues como dijimos para poder salvar más vidas. Muchas gracias a todas por su participación. Gracias. Hasta luego, gracias Marta. Hasta luego, muchas gracias. Abrazos, cuídense.